La venganza silenciosa de Steve Jobs. Apple no solo despidió a Steve Jobs, lo borró, sin poder, sin empresa, sin futuro. Lo que Apple no sabía es que el hombre que humillaron estaba a punto de reescribir Hollywood para siempre. Esta no es una historia de éxito, es una historia de venganza, porque cuando Apple expulsó a Steve Jobs, sin querer, creó a Pixar, y años después, obligó a Disney a rendirse. Al final de este video, entenderás por qué despedir a Steve Jobs fue el error más caro en la historia de la tecnología, la expulsión. Steve Jobs no solo fundó Apple, Apple era Steve Jobs. Desde el inicio no fue un CEO tradicional, no era amable, no era diplomático y no sabía perder. Pero tenía algo que nadie más tenía, una obsesión enfermiza por la perfección. En los años 80, Apple crecía, pero también se volvía más corporativa, más lenta, más cómoda. Y Steve no encajaba ahí. Para la junta directiva, Jobs ya no era un visionario, era un riesgo. En 1985, la junta directiva de Apple decidió que era demasiado intenso, demasiado emotivo, demasiado impredecible, demasiado peligroso para controlar. Así que tomaron una decisión que cambiaría la historia. Lo sacaron del proyecto Macintosh, le quitaron el poder y finalmente lo expulsaron de Apple. No con un escándalo, no con un anuncio dramático, sino con algo peor: silencio. Steve Jobs salió del edificio que él mismo había construido sin saber si su carrera acababa de terminar. Apple siguió adelante y Steve Jobs tocó fondo. A los 30 años, Steve Jobs pasó de ser un ícono tecnológico a un exiliado corporativo, sin compañía, sin influencia, sin respeto. O eso creía. El exilio. Mientras Apple intentaba olvidarlo, Jobs hizo algo inesperado. En 1986, compró una pequeña división de gráficos por computadora a Lucasfilm. ¿Precio? $5 millones. Nadie creía en ese proyecto. Perdía dinero, no tenía películas, no tenía prestigio. Se llamaba Pixar. Durante años Pixar fue un fracaso financiero. Steve Jobs inyectaba millones solo para mantenerla viva. Disney se burlaba, Hollywood no la tomaba en serio. Pero había algo diferente. Dentro de Pixar estaban Ed Catmull y John Lasseter, ingenieros y artistas obsesionados con una idea imposible: crear películas animadas completamente por computadora. Todos decían que era una locura. Los genios detrás de Pixar. Pero Jobs no construyó Pixar solo. Detrás del ascenso estaban dos mentes brillantes. Ed Catmull era un científico, un pionero de la animación por computadora, un genio tranquilo, obsesionado con una sola misión: crear la primera película completamente digital. Era técnico, preciso, y creía que el arte y la ciencia podían convivir. John Lasseter, en cambio, era un artista. Despedido por Disney por dibujar demasiado, Lasseter encontró en Pixar la libertad para soñar. Un visionario con la sensibilidad de un niño y la ambición de un gigante. Juntos, con Jobs financiando el sueño, Catmull construyó la tecnología. Lasseter creó los mundos y Jobs los protegió. En silencio, estos tres hombres estaban a punto de cambiar la historia del cine, y nadie lo veía venir. El momento que lo cambia todo. Durante años Pixar fue una promesa vacía. Quemaba dinero. No tenía películas, no tenía respeto. Steve Jobs financiaba la empresa, mientras todos a su alrededor esperaban su fracaso. Incluso Disney. Pixar solo tenía una oportunidad, una sola. Si fallaban, todo se acababa. Entonces, en 1995, llegó Toy Story. No como una película, sino como un experimento imposible. Nadie había hecho algo así antes. Una historia completa animada solo con computadoras. Hollywood no creyó en ella. Algunos ejecutivos se rieron. Pero cuando Toy Story se estrenó, algo cambió. Las salas se llenaron. Los niños no paraban de hablar de ella. Los adultos también. Toy Story no fue un éxito.
fue una advertencia. Pixar había descubierto una nueva forma de contar historias. Y en ese momento, Disney entendió la verdad más incómoda. Ya no controlaban el futuro de la animación. Ese futuro le pertenecía a Pixar. Y detrás de Pixar estaba el hombre que Apple había despedido, pero Steve Jobs no estaba intentando copiar a Disney. Estaba tratando de destruirlo. Pixar salió a bolsa el mismo año. Steve Jobs volvió a ser multimillonario. No por culpa de Apple, por Pixar. Disney pierde el control. Durante décadas, Disney había controlado la animación mundial. Ellos decidían las reglas. Ellos decidían las historias. Ellos decidían quién ganaba. Pixar se suponía que solo fuera un proveedor más. Pero después de Toy Story, eso dejó de ser cierto. Cada nueva película de Pixar era un éxito. Y cada éxito hacía a Disney más dependiente. Disney intentó retomar el control. Impuso contratos más duros. Presionó por decisiones creativas. Intentó convertir a Pixar en otra pieza del sistema. Pero Pixar no funcionaba así. Ed Catmull protegía la cultura creativa. Steve Jobs defendía la independencia. Y cuanto más intentaba Disney dominar, más claro quedaba el problema. Disney ya no lideraba, seguía. La animación tradicional se estaba quedando atrás. Las viejas fórmulas ya no funcionaban. Y lo peor de todo, el futuro de Disney ya no estaba dentro de Disney. Estaba en Pixar. Y Disney lo sabía. La rendición. En 2006, Disney se rindió. Compró Pixar por $7,4 mil millones. Steve Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de Disney. El hombre que Apple había despedido ahora era una de las figuras más poderosas del entretenimiento mundial. Esto no fue una venganza ruidosa, no fue rabia, no fue escándalo. Fue paciencia, fue visión, fue poder reconstruido en silencio. El regreso imposible. Aquí está el giro final. Mientras Steve Jobs conquistaba Hollywood, Apple estaba muriendo. Así que Apple hizo algo humillante. Lo llamaron de nuevo. El hombre que borraron. El hombre que rechazaron. Devuelto. Y reconstruyó Apple. Y la convirtió en la empresa más valiosa de la Tierra. Apple lo despidió. Disney se rindió. Y la historia cambió para siempre. Porque a veces perderlo todo es exactamente lo que necesitas para construir algo mucho más grande. Si quieres más historias reales sobre poder, caída, dinero y venganza silenciosa, suscríbete a Draconomic, porque las historias reales siempre superan a la ficción.